están bien, que pueden caminar, que sienten y parecen parapléjicos, pero aquí, en la empresa. Porque cuando van a otros lados, ¿es cierto? Sí, y ustedes se dan cuenta, porque eso pasa, la gente se da cuenta, que engañan, ellos mismos se engañan y se hacen los inteligentes, como el día que encontramos ese man, que se tumbó esa caja, él mismo la tumbó, la arrió para allá y le hizo por aquí, y no sabía cómo acomodarse para parecer muerto. ¡Oh! Y las niñas de recursos humanos, 4, cargando ese man bien pesado. Y yo no sé si echó piedras por dentro para que pesara más, pero algo se hizo. Si no es por esas cosas, ¿cuántos goles no se manejan en la empresa? Está ahí que no, patrón. Buenos días, amiguitos, ¿cómo están? Muy bien. Este es un saludo de amistad. Haremos lo posible por hacernos más amigos. Buenos días, amiguitos, ¿cómo están? Muy bien. Excelente, muy buenos días para todos. De verdad que le damos gracias a don Rómulo ante todo, de que siempre nos está enseñando. Esta es una de las enseñanzas que nos dan el día de hoy, lograrnos reunir a todos, darnos un mensaje de superación personal. Es importante que de verdad todos tengamos la plena conciencia de que así como nosotros nos metemos a YouTube a buscar una canción, también lo hagamos para buscar algo de motivación. Existen varios conferencistas que nos dan motivación a diario: Facundo Cabrales, Miguel Ángel Cornejo, Jorge Duque Linares, que si ustedes no se alcanzan a levantar a las 7 de la mañana, lo pueden buscar en YouTube y encuentran la capacitación. Es fundamental porque eso le ha cambiado la vida a muchas personas, en especial a mí. Yo le doy muchas gracias a don Rómulo, porque los garrotazos que nos dio en el pasado eran bastante fuertes y yo creo que hoy valieron la pena. Entonces le damos muchas gracias a eso. Y también les quiero compartir algo. Hace poco don Rómulo nos daba un mensaje poniéndonos un ejemplo. Llega una persona aquí nueva a la compañía a pedir trabajo y dice: don Rómulo es el sabio. Pues cojamos este pajarito y hagámosle una prueba a don Rómulo. Don Rómulo, yo tengo este pajarito acá atrás, ¿cómo lo saco, don Rómulo? ¿Vivo o muerto? Y yo digo, bueno, si don Rómulo me dice que lo saco vivo, yo lo aprieto, lo afixo y ¡pum! Digo, don Rómulo está muerto. Y si don Rómulo me dice que está muerto, yo lo saco vivo. Pues, ¿cómo les parece que don Rómulo le dice un mensaje solito? Le dice: la vida de ese pájaro está en sus manos. Y es lo mismo que pasa con nosotros. La vida de nosotros mismos está en nuestras propias manos. No la desperdiciemos. Vida es una sola. Muchas gracias. Gracias. Esas son las cosas que le hacen sentir a uno orgulloso. Y el tiempo pasa, no importa. Ustedes no saben cuánto vale esto. Para nosotros todos, la familia Rómulo, no saben cuánto vale este tiempo que va a